Buen día mi gente, ¿cómo están? Hacer una masa para un sándwich es totalmente distinto a cualquier otro tipo de masa porque necesitamos una masa suave, una masa blanda, una masa que tenga una textura bien blandita para poder consumir un rico sándwich. Así que esta ocasión voy a enseñarte cómo hacer una masa para tus sándwiches. Así que para empezar siempre vamos a esponjar la levadura. Ya saben la receta de cómo hacer la esponja de levadura. Esta receta es extra de todos los ingredientes que le voy a presentar después, ¿verdad? 2 cucharadas de harina, 1 cuchara de azúcar. La levadura vamos a utilizar en esta ocasión 25 gramos para 1 kilo de masa. Y 60 ml de agua. Mezclamos todo junto, lo dejamos 10 minutitos y ya está nuestra esponja. 10 minutos después ya tenemos la esponja, ¿ok? Vamos a bajar la cámara y vamos a ir haciendo esta masa. Acá tenemos ya 1 kilogramo de harina, familia. 1 kilogramo de harina 3-0, ¿sí? Ok. Vamos a echarle acá la sal. Echamos acá la sal. Vamos a pesar 20 gramos. 20 gramos siempre es por cada kilogramo de harina, ¿ok? Vamos a utilizar azúcar 50 gramos, familia. Sí, vamos a pesar acá 50 gramitos de azúcar. Vamos a ir poniendo acá 50 gramos de azúcar para esta receta, ¿sí? Muy bien, ya tenemos acá 50 gramos de azúcar y vamos a agregarle en total 120 gramos de margarina o manteca. En este caso yo voy a utilizar margarina, 120 gramos en total, ¿sí? Tiene que ser a partir de 50, 70 hasta 80% del lípido tu manteca para que te salga bien tu producto de panadería, ¿sí? Ahí está. 120 gramos en total. Ahí está, más o menos. Ahí ya tenemos ya 120 gramos. Vamos a agregar acá 2 cucharitas de aceite, así. 1 y 2. Ok. Con esta combinación ya vamos a lograr una buena textura para hacer nuestra masa de sándwiches. Lo que sobra acá es simplemente apartar esto y ya vamos a comenzar ya el amasado. Acá tenemos nuestra levadura. Vamos a echar todo acá. Echamos todo completito. La levadura ya esponjado. Esta receta es aparte de lo que ya agregamos los ingredientes, ¿sí? Esto ya le dije ya la receta. Voy a poner la descripción. Esponjado de la levadura y la receta aparte, ¿sí? Esto sería como muchos lo dicen también el polish, algo así. No soy tan bueno con el inglés, así que no importa también, ¿sí? Acá preparamos 600 ml de agua con leche, mitad y mitad, mezcla, ¿sí? Siempre tiene que ser mezcla, familia, ¿sí? Ok, vamos a ir amasando. Acá tenemos ya la mano, las uñas tenemos bien limpias, siempre uña limpia, mano limpia, una sola mano. Comenzamos a mezclar esto, ¿sí? Comenzamos a mezclar y ya comenzamos ya a amasar despacito. Esto tiene que ser tibio, familia, tibio natural. En este caso hace mucho frío por acá, así que hice un poquitito tibio, ¿sí? Si hace calor tiene que ser todo natural nomás, ¿sí? No hace falta poner a entillar demasiado, ¿sí? Ok, vamos a ir echando acá un poquito más de esto. Ya comenzamos ya a mezclar nuestra masa. Toda esta parte es mezclado todavía, todavía no es amasado. No le podemos llamar todavía amasado a este punto del preparo, ¿sí? Siempre recomiendo este de metal, la charola de metal. ¿Por qué de metal? Es más higiénico, es más rápido de lavar. Se puede lavar con alambrillo, lavar bien. Es más práctico a la hora de preparar la masa porque no es que se pega demasiado, así que es mucho más práctico. Siempre recomiendo de metal, ¿ok? Despacito, vamos a mezclar todo esto con paciencia. Vamos a echar un poco más. Siempre de a poquito, no echar rápido, ¿sí? De a poquito nada más. ¿Dónde está? Ir doblando hacia el medio así.
Vamos hacia el medio, y así ya vamos a ir juntando todas nuestras masas, ¿sí? Despacito. Yo siempre recomiendo ir echando la masa de a poquito, no apurarse, ¿sí? Por lo general, todas nuestras recetas, lo máximo que utilizamos es 60% de hidratación. Nosotros no utilizamos más que eso, ¿sí? Yo en todas mis recetas siempre o es 55% de hidratación o es 60%. Más que eso yo no tengo mucha experiencia con masa de mucha hidratación. No olviden que yo no soy panadero profesional, yo soy aprender haciendo a mí acá en casa, panadero casero. Acá en casa nosotros hacemos para la venta o para consumo, ¿sí? Esta masa es especial para la masa, para tus sándwiches, para tus sándwichitos, ¿sí? Sándwichitos, sándwiches grandes, lo que ustedes quieran hacer de este pan, pero especial para sándwiches, especial preparado para eso, ¿sí? Tiene una textura mucho más blanda, mucho más suave, es bien rico y tiene un poquitito más de azúcar. Miren, 50 gramos de azúcar, no es como el pan casero normal que solemos hacer, que solamente tiene 20 gramos de azúcar en este caso. Ahí está. Esta es la textura que estamos buscando. Miren nada más el agua que sobró, es muy ínfima, muy poco, familia, así que 600 ml de agua hay que preparar, ¿sí? 600 ml y lo que sobra más o menos es esto. Ya van a medir ustedes, van a ir tirando despacito y cuando más o menos les sobra así, ya está su masa. Y les muestro la masa, cómo tiene que ser la textura. Miren, pueden, si es posible, escuchar el ruido. Miren, esta es la textura, ¿sí? Ahí está la textura que estamos buscando. Nos buscamos una masa muy blanda ni muy dura, ¿sí? Limpiamos un poco acá. Acá vamos a bajar entonces nuestra masa y vamos a comenzar a amasar esto, ¿sí? No olviden que estamos haciendo nada más la masa, ¿sí? La masa, ¿sí? Siempre recomiendo, si uno no sabe amasar los primeros tiempos, hacer el gusanito. El gusanito es ir doblando entre sí, ¿sí? Doblamos y hacemos el gusanito. Siempre esa es la técnica más fácil de amasado que pueden hacer si son principiantes, ¿sí? Gusanito, luego vamos doblando entre sí, así, apretamos y doblamos, apretamos, doblamos, apretamos, doblamos, ¿sí? Ahí hacemos un gusanito. Estiramos de vuelta, el proceso más sencillo, ¿sí? Vamos de vuelta, volvemos a hacer gusanito y así lo vamos amasando hasta que esto se quede bien fina, esta masa, ¿sí? Esta, no hace falta romper la masa también, no hace falta, ¿sí? Sencillamente vamos doblando entre sí así y ya lo vamos amasando, ¿sí? Sencillo, una masa bastante manejable, es especial para sus sándwiches o lo que ustedes quieran realizar, ¿sí? Esto lo amasamos por varios minutitos así, con mucha paciencia, y luego ya lo tapamos con una bolsita, lo dejamos reposar. Ahí está. Podría amasar todavía esto unos minutitos más, pero ya el video ya está prácticamente completo. Ya ustedes entienden la idea de cómo hacer su masa. Miren cómo es manejarla, no se pega, ¿sí? Tranquilo se puede manejar, ¿sí? Simplemente recomiendo amasar esto por lo menos unos 5 a 10 minutitos, ¿sí? Con paciencia vamos doblando entre sí, lo doblamos así, luego lo identificamos acá donde se unió, volvemos a doblar así. Esta es la forma de amasar más práctico y más fácil. Desde que comenzó nuestro canal, nosotros enseñamos cómo amasar la masa prácticamente, ¿sí? Este sería nuestro video de hoy, familia. Nuestra masa para nuestros sándwiches, ¿sí?
una masa ideal, una masa que va a tener una buena textura. Entonces ya simplemente dejamos reposar el tiempo que requiera, lo tapamos con una bolsita y lo dejamos así. Así que muchísimas gracias por ver este video, espero que les sirva para algo. Todos los pequeños videos y tutoriales educativos que hacemos, que no sean necesariamente recetas enteras, son educativos y es bueno para ir aprendiendo cada día más y más y nutrirse de conocimiento. Así que gracias, familia, nos vemos pronto en un próximo video. Déjame tu like, tu comentario y si sos nuevo, suscríbete, ¿sí? Chao, chao.